Por favor, póngase de pie. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? Amén. Mire, y no le digo porque esté yo aquí, sino porque, lo siento, ando un poco sensible y voy a batallar un poco para hablar. Cuando yo estaba estudiando, Dios me bendecía mucho con su palabra, porque podía ver la magnitud de la gloria de Dios, el poder de la gloria de Dios. Y en su palabra podemos ver cómo el Señor es tan grande y misericordioso. Amén. Y usted esté receptivo, no porque yo esté aquí, sino porque su palabra va a ser expuesta, y creo que Dios puede tener algo para tu vida. Amén. Vamos a orar y levante su voz. Señor, te damos gracias, gracias, Señor, porque no es casualidad, Señor, que estemos aprendiendo de esto, Señor. Tú quieres llevar a tu iglesia a otro nivel, Señor. Tú quieres llevar a tu iglesia a vencer, Señor, toda tentación, a vencer toda dificultad, Señor, a salir vencedores, Señor, y recibir, Dios, lo que tú tienes para esta iglesia. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que se mueva en cada corazón. Sea tu Espíritu Santo, Señor, fortaleciendo, Señor, equipando, Señor, cada corazón, cada vida, Señor. Que tu gloria, Señor, que tu gloria se mueva, Señor. Y que todo espíritu, Señor, que es contrario a tu voluntad, Señor, sea echado fuera de nuestras vidas. Sea echado fuera de esta iglesia, Señor, porque te pertenecemos a ti, Señor Jesús. Esta iglesia es tuya y nada ni nadie te la puede quitar. Aunque se levante quien se levante, Señor, más poderoso eres tú, Señor. Te levantas como poderoso gigante, Señor, y peleas nuestras batallas, y peleas y sales vencedor y ganas, porque tú eres el Señor, el Redentor, el Salvador. Te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Dios. Amén. Lo siento, puede tomar su lugar. Dios habla a nuestra vida, amén. Dios habla a nuestros corazones y creamos que Dios tiene algo especial para tu vida. Tal vez viniste con una carga y el Señor quiere quitártela. El Señor quiere quitar tus cargas. El Señor quiere quitar ese pesar, esa enfermedad. El Señor quiere quitar eso que estorba para que tú estés en su presencia. Amén. Y el tema para concluir es la armadura de Dios. Amén. Es la serie. Y quiero iniciar haciendo una pregunta. ¿Por qué hay una guerra espiritual? Amén. No me la conteste, hágase la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué hay una guerra espiritual? Y todavía no lo vamos a contestar, pero creemos que Cristo conquistó para siempre el poder del pecado y la muerte. ¿Cuántos creen eso? Cristo conquistó, fíjese, para siempre el poder del pecado y la muerte. O sea, ya, Jesús ya venció. Usted crea eso. Usted tiene que estar convencido de eso, amén. Y vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Romanos 5:18. Todavía no nos vamos a ir a la escritura ahí donde está la armadura de Dios. Ahí estamos en una introducción aún. Romanos 5:18 al 21, amén. Ahí traigo varias citas, amén. Los que me han escuchado predicar saben que siempre traigo muchas citas.
Romanos 5:18. Amén. Del 18 al 21 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, amén. Todos somos pecadores, amén. Por el pecado de Adán, todos nos convertimos en pecadores. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, amén. Y ese es Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Lo voy a leer otra vez porque no lo leí bien. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Cuando vino el Señor Jesús, o sea, todos estaban perdidos, inclusive el pueblo de Dios estaba muy perdidos, siguiendo a sacerdotes, a fariseos, líderes espirituales. Ahí Jesús los llamaba ciegos, guías de ciegos, amén. Y vamos a seguir leyendo otras citas. ¿Por qué estoy leyendo esto? Quiero que usted se dé cuenta la magnitud de la salvación de Cristo para su vida, amén. Quiero que usted adopte y se lo guarde ahí en su corazón. Cristo ya venció. Cristo ya venció, amén. Vámonos ahí, 1 Corintios 15. Si quiere, voy a leer yo estas citas. 15 del 56 al 57. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son victoriosos? Ahí yo escuché como unos 4 victoriosos nada más, y habemos aquí más de 30, 40 gentes. ¿Cuántos somos victoriosos? Amén. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Y por último esta cita, Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Lo voy a leer otra vez. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, Jesús ya venció a Satanás. Jesús ya venció al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a hacer otra vez esta pregunta: ¿por qué hay una guerra espiritual? ¿En realidad hay una guerra espiritual? Sí. ¿Por qué? Ahí voy a contestar. Mientras viva en esta tierra, me voy a enfrentar a batallas contra la tentación. Mientras yo viva en esta tierra y esté en esta carne, me voy a enfrentar en batallas contra la tentación. ¿Y por qué contra la tentación? Porque es lo que va a utilizar Satanás y sus demonios para apartarte de la voluntad de Dios. Por eso es que hay una guerra espiritual o una batalla espiritual. Por eso es que necesitamos esa armadura, amén. Y ahora sí, vámonos ahí a Efesios capítulo 6.
Y nos vamos a ir desde el 10, amén. Desde el 10, para darle un repaso a lo que nuestro hermano Vale y nuestra hermana Ale predicaron. Miren, yo así lo entendí con sus prédicas de ellos. La primer prédica yo entendí que tengo que fortalecerme en el Señor. Amén. Tengo que fortalecerme en el Señor. Y en la segunda prédica tengo que mantenerme firme. Yo entendí eso fue para mí, yo se lo estoy compartiendo. En la primera yo entendí, tengo que fortalecerme en el poder del Señor. Y en la segunda, mantenerme firme. Y la tercera, pelea la buena batalla de la fe. Amén. Como Pablo la peleó. Y nos vamos a ir ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, fíjense, estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu hermano que está a un lado, ni con el que está enfrente, ni con el que no vino. Tu lucha no es contra tu hermano en Cristo Jesús. Tu lucha es contra principados y demonios que quieren separar el cuerpo de Cristo. Tu lucha es contra esos demonios que quieren separar a la iglesia de Cristo. Y si en algún momento uno de tus hermanos falló y te ofendió, no lo veas como él siendo un pecador, sino el Señor, el diablo fue influencia sobre su vida. Tengo que orar por él, tengo que orar por él, tengo que luchar por él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra lucha, orar por tu hermano, orar por tu hermana en Cristo, orar por la iglesia, orar por los niños, orar para que la iglesia sea cubierta por su majestad, por su presencia, por su gloria, por su sangre. Amén. Y dice ahí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Fíjate, para que podáis resistir en el día malo. Pablo estaba consciente de que había buenos tiempos y también había unos muy malos. Y porque había unos muy malos, Pablo está dando esta recomendación: iglesia, cuando vengan los tiempos malos a tu vida, recuerda esta palabra, recuerda esta serie, recuerda esta enseñanza, que tienes que tomar la armadura de Dios. Amén. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí yo continúo con esta serie después de mi introducción de media hora. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese usted en los tiempos de allá como de la película de los 300, que nos enseñaba Valentín la vez pasada. Imagínese que van esos 300 soldados sin escudos. Imagínenselos sin escudos. Ellos se van sin escudos. No, pues ahí vienen los arqueros, los de las flechas, y ahí quedaron los 300. La película duró 20 minutos. Fíjese, si no hubieran traído sus escudos. Amén. El escudo de la fe. ¿Y por qué es el? Bueno, ahí está listo ahí la imagen para ver más o menos la imagen del escudo. ¿No? Está bien, está bien. No hay problema. Ahí, bueno, la Biblia, cuando yo lo estudiaba, ahí decía que Pablo
la hermana Ale nos decía que él se basó en la armadura de los romanos, amén. ¿Estoy en lo correcto? Entonces ahí cuando yo lo estudiaba decía que el escudo de ellos era aproximadamente de 1,40 m, más o menos, así pienso yo, ¿no? Yo mido 1,75 m, 1,40 m, más o menos, así de alto por 80. Entonces, pues prácticamente ellos ahí cuando venían las lanzas o las flechas, pues ellos ahí les cubría todo su cuerpo, amén, para que sus pies no quedaran expuestos ni su cabeza. Pero fíjese lo importante en una batalla que es un escudo, amén. Un escudo, ¿por qué? Porque cuando vamos a seguir leyendo ahí, dice, con el que, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Cuando, no sé si ustedes han visto esa película o cortos de esas imágenes, cuando lanzan las flechas o las películas del Señor de los Anillos, ahí las meten como que en un tipo de aceite o petróleo y luego las lanzan con fuego. ¿Han visto eso? Sí lo hacen. Imagínate el dolor para la persona, todavía que es dañado en su cuerpo, todavía los hacen arder con eso. Entonces, Pablo decía esto: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cuáles son esos dardos? Aquí quiero que usted participe, hermano. ¿Cuáles son esos dardos que el enemigo envía a su iglesia? Así, con una palabra usted diga. Desánimo. ¿Qué más? Chisme. ¿Qué más? ¿Cómo? Cizaña. ¿Qué más? ¿Cómo? Tentación. ¿Alguien más? ¿Cómo? División. Fíjese, hay tantos dardos del enemigo, hay tantas cosas que el diablo utiliza para dañar a su iglesia, para dañarlo a usted. Y eso está, ahorita lo que usted está mencionando son cosas que puede dañar a la iglesia, pero en lo personal hay tantas cosas con las que el diablo puede utilizar para que tú te apartes de los caminos de Dios, amén. Y realmente este escudo es muy importante, el escudo de la fe, amén. Y dice ahí en Proverbios 30, vamos ahí a Proverbios capítulo 30. Si no, mire, yo lo hago ahí rápido, si usted batalla para encontrarlo, para no tardarme, porque sí traigo algunas bastantes citas. Del 5 al 6, amén. ¿Dónde está? Dice: toda palabra de Dios es limpia, el escudo a los que en él esperan. Fíjese bien, toda palabra de Dios es limpia, él es escudo a los que en él esperan. Y también en la mañana, en la dominical, veíamos que la fe, ¿qué? ¿Viene por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, el grosor, lo fuerte que puede estar ese escudo, hermano, va a depender de su fe. ¿Qué pasa si su fe es muy pequeña, hermano? Su escudo va a ser como una hoja de papel, que cuando manden una flechita, como un lápiz o como una pluma, ahí va a pasar como si fuese mantequilla, como si entrara al agua. Como si entrara al agua ahí la flecha. ¿Por qué? Porque su escudo es tan delgado como un papel. Mas sin embargo, cuando su fe es fortalecida por el oír la palabra de Dios, por creer en Él, por creer en su salvación, por creer en sus promesas, tu escudo, pues yo supongo que ha de estar con ganas del tamaño de una pared. Que cuando venga el enemigo con todo, pues hay tope. Y dice la palabra de Dios, dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Pues ya, yo creo de tanto dardo que te envía el diablo, ya se aburrió. Ya, mejor yo me voy de aquí. Allá me voy con aquel que su escudo es como del tamaño del grosor de una hoja de papel. Amén. Entonces, nuestro escudo va a estar fuerte por nuestra fe. Por nuestra fe, por el oír la palabra de Dios. Si no viniste por X razón el domingo, ahí está la transmisión para que tú escuches la palabra de Dios y seas fortalecido. Ahí nos decían en la mañana que puedes escuchar predicaciones, puedes escuchar predicadores, puedes escuchar la radio, puedes escuchar la Biblia en audio. Eso va a fortalecer tu fe. Y necesitas tener una fe fuerte. Y también decía el Señor que aquel que fuera falto, que se la pida al Señor. Señor, dame fe, porque en cuanto viene la prueba, yo caigo, Señor, y no quiero ser así de débil. Dame fe, quiero ser fuerte. Amén. Vamos a ir con el siguiente. Otra vez Efesios. Amén. Y dice: y tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es el yelmo? ¿Qué es el yelmo? El escudo, amén. El escudo. El escudo. Digo, el casco, el escudo. Bueno, también es parte del escudo. Bueno, el casco, lo siento. El casco, amén. El casco. ¿Qué tan importante es el casco? Importantísimo. Cada parte de la armadura es importantísima, hermanos. Pero yo pienso, no voy a decir que es la más importante, pero ¿cómo se dice? Es clave, hermano, es clave. Porque cuando el enemigo te ataca aquí y caes y te convence, te puede apartar de Dios. Miren, ¿usted cree que es una simple casualidad el orden en que muestra la armadura? ¿Qué pasa cuando ya traspasó el escudo, te alcanzó a tocar, caíste en una tentación? Y luego, cuando tú caíste, ¿a dónde viene? ¿A dónde viene el ataque? A tu mente. Caíste. Le fallaste a Dios. Le fallaste a tu hermano. Le fallaste a tu esposo. Le fallaste a tu esposa. Le fallaste a tus hijos. Y comienza la depresión, y comienza esto, y comienza lo otro, y aquí te está pegando, aquí te están dando las flechas, aquí. Y cuando menos lo esperas, ya no estás en la iglesia, ya no estás buscando al Señor, ya te has dado por vencido, ya estás derrotado. Y lo vimos. No voy a decir nombres, no voy a decir quién, pero vimos muy de cerca a alguien que fue tentado, cayó y muy probablemente fue atacado aquí y está apartado. Y no es solo una persona la que ha pasado por eso, sino que es estrategia del enemigo que le ha funcionado por años, fíjese, por años, hermanos, por años. Por eso es importante la armadura de Dios. Por eso es importante que usted se ponga cada parte de esa armadura. Tome su escudo, tome su casco, y cuando vengan esos dardos, usted va a estar firme en el Señor. Usted va a estar fortalecido en el Señor, amén. El yelmo es el casco de la salvación. El diablo va a querer atacar su seguridad. ¿Por qué su seguridad? Porque si yo estoy seguro de mi salvación, aunque venga el enemigo, no me mueve. La Biblia ahí menciona ahí Jesús que seamos como la casa sobre la roca, ¿me? Como la casa sobre la roca, que cuando viene la marea, que cuando vienen las olas, pues esa casa no se mueve porque está cimentada sobre la roca que es Cristo, que es Jesús.
Y aunque venga y le dé con todo, pero ¿qué pasa si está cimentada sobre la arena? Con el puro aire, hermano. Con el puro aire ahí se cae. Entonces, seamos como esa casa sobre la roca, estemos firmes, que cuando venga el enemigo, hermano, si usted ya cayó en una tentación, no le estoy diciendo que no lo va a hacer, que eso no va a pasar, porque muy probablemente en algún momento va a pasar, amén. Y me encantó porque lo enseñaba el hermano Raudel en la célula, que puedo yo caer en un pecado, pero tienes que levantarte, porque ya no eres esclavo del pecado, ya no le sirves al pecado. Tienes que levantarte en el Señor y fortalecerte una vez más. No te quedes ahí tirado. No te quedes ahí tirado, porque si te quedas ahí tirado, el diablo va a venir con todos sus chamuquillos. Y como decían unos niños del albergue cuando querían darle baño a otro niño, 5 minutos en el suelo y todos ahí dándoles de patadas. Y yo también me les unía y, no se crea, si no, no es cierto. Va a salir ahí en el video llévensela a la policía por golpear niños. No es cierto, pero sí decían los niños, 5 minutos en el suelo, así te va a agarrar Satanás y los demonios. Si ahí te quedas en el suelo, si no te levantas, ahí te van a tener a puras patadas, porque tú no quieres levantarte. Tienes que fortalecerte en el Señor, que cuando vengan miren, les voy a decir una vez, a lo mejor ya le he contado estos a algunos. En la iglesia donde yo estaba, en el Gran Yo Soy, ahí liberaron a unos jóvenes. Ahí le sacaron el chamuquillo. Y yo vivía ahí en esa iglesia. Entonces pues ya era domingo, se me hace, que fue cuando los liberaron. Y nosotros nos fuimos ahí, los jóvenes, vámonos a pasear y bla, bla, bla. Y en la noche cuando llegué, pues la iglesia es grande, hermano, y es oscura. Y llegué y a mí siempre me decía la gente, ¿no tienes miedo? No tengo miedo. Y no tengo miedo. No sé qué pasó ese día, que en cuanto abrí yo la puerta y entré a la iglesia, ¡pum! Sentí un golpe, sentí algo no está bien, algo no está bien. Y había un pasillo para llegar a mi cuarto, hermano, y se me hacía eterno ese pasillo, porque tenía que pasar entre los salones donde liberaron a esos enchamucadillos. Y se me hacía eterno ese pasillo y yo ya quería llegar. Pero cuando yo caminaba yo sentía algo, sentía una presencia ahí que me seguía, sentía yo algo, no sé qué era, hermano. Yo abrí la puerta del cuarto, me metí, cerré rápido. Yo sentí que algo entró ahí al cuarto. Me fui ahí donde estaba mi cama. Y el Señor así, el Espíritu Santo así, comienza a declarar que eres mío. Comienza a declarar que eres mío. Y yo comencé a declarar, Señor, yo soy tuyo, yo te pertenezco, nada ni nadie puede separarme de ti, amén. Y yo comencé a orar. Yo no sabía por qué, hermano. Yo no sabía por qué, hasta que eso pasó. Se fue, ya no estaba ahí. Entonces escucho que tocan la puerta. Y a un lado vivía otra hermana, amén. Hijo, ¿todo está bien? Le digo, hermana, le digo, algo sentí ahorita. Dijo, el Señor me puso algo, una carga por ti. Yo estaba ahí orando. Le dije, yo también estaba orando. Dijo, no, mira, vamos a orar y nada, ya nada va a haber aquí en este lugar, amén. Y nos pusimos a orar, hermanos. Nos pusimos a orar. Pero qué tan importante es que tú estés convencido de que le perteneces al Señor. Amén. Porque va a haber probablemente, miren, seamos conscientes de esto, hermanos. Hay un mundo espiritual, porque ahí dice huestes de maldad, de las regiones celestes, donde habita todo lo espiritual, hermanos. ¿Usted cree que es casualidad que allá en las calles anden leyendo las manos? Que digan, yo conozco a la bruja que te puede hacer tal trabajo. Tristemente hay cristianos que hasta van a dar ahí, hermano. No, eso es real, hay un mundo espiritual. Y el diablo quiere atacar a la iglesia de Cristo para apartarlos. Sea consciente de eso, porque es una verdad. ¿A poco no le ha pasado que está ahí en su casa? Ahí a lo mejor solo, su familia se fue y híjole, comienza a sentir algo ahí, ¿verdad? Comienza a sentir, ¿qué es esto?
No, mejor me voy a la calle. No quiere estar solo en la casa. ¿Verdad? Claro que se siente algo ahí. Porque el diablo está sobre de ti. El diablo está sobre de ti. Y quiere darte porque quiere apartarte del Señor. Amén. Pero tú ya te pusiste el casco, el yelmo de la salvación. Estás convencido de que le perteneces al Señor. Y aunque venga el enemigo, y aunque venga con todos sus chamuquillos, tú estás firme. No atraviesa nada, porque aquí tú en tu mente ya estás convencido. Dice que, ahí dice la palabra de Dios, que sea cautivada nuestra mente a la obediencia. ¿A qué? A Cristo, a Cristo. Y esta mente ahí le pertenece al Señor. Ya no le pertenece al pecado. Ya no soy esclavo del pecado ni del temor. Amén. Y vamos a ir ahí en la siguiente. Dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada, fíjese bien, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. Ahí decía, cuando yo estudiaba, ahí decía que la espada que utilizaban los romanos, no creo que era como la de los samuráis de aquí a la pared. No, era una espadita así, más o menos así, de este tamaño así. Era una espada. Pero no es cualquier espada, hermano, la que usted tiene. No es cualquier espada. Y si usted se fija, de toda la armadura de Dios, esta es el único que es ¿para qué? Para defensa. Porque lo demás es para ofensiva, para que usted se cuide, para que usted se guarde, para que usted esté firme. Pero esta es para luchar, hermano. Esta es para defenderse. Es para defenderse. Y recuerde ahí cuando aprendieron a Jesús y Pedro le quitó la espada a uno ¿cómo se llamaban esos? Los soldados esos, no recuerdo cómo les llamaban. Y Pedro se la quitó y estuviera cortita, no, ahí le dio, mire. Y le tumbó la oreja. Pero esa no era la lucha que tenía que pelear Pedro, amén. A él aún no lo había entendido. Él pensaba que él tenía que pelear por el Señor, pero esa no era la pelea que el Señor tenía para él. Y usted tiene que entender esto también, hermano. Amén. Nuestra lucha no es esa, hermano. Nuestra lucha es espiritual. Es espiritual. Y usted va a ser un guerrero fuerte cuando usted entienda esto. Cuando usted entienda esto, cuando usted tome esa armadura, cuando usted tome esa arma, esa espada, y comience a pelear esa batalla. ¿Y cómo va a pelear usted esa batalla, hermano? Pues con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Mire, ¿qué pasó cuando Jesús fue a dar al desierto y fue tentado por Satanás? Esto que Pablo toma como armadura también ya había sido mencionado en Isaías. Vamos a leerlo. Isaías 59:17. Isaías 59:17 dice: Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. Amén. Aquí dice que el Señor se vistió para defender a su pueblo de sus enemigos. Y creo yo también que Jesús era consciente de esto, porque Él fue a ese desierto y fue tentado. Amén. ¿Y de qué manera fue tentado? No, pues ahí Satanás comenzó a ofrecerle algo para separarlo de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo lo tentó, hermanos? Ayúdenme a recordar. ¿Cómo lo tentó Satanás? ¿Qué le ofreció? Jesús tenía 40 días, 40 noches sin comer, hermanos.
Y dijo, de aquí soy. Satanás dijo, de aquí soy. Jesús anda en los puros huesos. Jesús anda en los puros huesos. Y ahí lo va a ¿qué te gusta, Jesús? Un pavito, una chuleta, asadita. ¿Cómo te gusta? Con la comida. Pero Jesús estaba firme. ¿Y qué le contestó? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor. Y ahí Jesús dándole, ¿qué hubo? Con palabra, amén. ¿Y qué otra tentación? Lo llevó a la cima del templo, amén. Le quería dar un reino, a eso lo quería tentar, ¿no? ¿Sí? Mas sin embargo, el reino de Jesús no era terrenal, amén. No era terrenal. Y ahí que se lanzara de un monte. Decía, no, pero no puedo tentar al Señor, mi Dios. Entonces Jesús estuvo luchando ahí en ese desierto. ¿Con qué? ¿Con qué? Con la palabra, hermanos. Con la palabra. Aunque él anduviera ahí flaquito en el desierto, andaba bien enfundado. A ver, con la espada, con la palabra. Y aunque Satanás vino y lo vio, pensó él, lo vio débil. No, pero el Señor dice, en tu debilidad yo me glorifico, en tu debilidad yo me hago fuerte. Amén. Y el Señor quiere que tú estés consciente de que aunque tú seas débil en muchas cosas, Él se fortalece. Él se fortalece en ti. Hermano, nos está pidiendo, vale, que ayunemos. No. ¿Qué le pasa, hermano? Eso no es de Dios. No, sí es de Dios. Ahí cuando nos piden ahí que ayunemos, hágalo, hermano, hágalo, porque Dios va a hacer algo ahí. Miren, yo tenía, ya era costumbre, pero era una buena costumbre. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, empecé a servir en la iglesia, era de ley. Domingos no se come, nuestro pastor. Domingos no se almuerza, hasta que ya hemos terminado todo en la iglesia. Y así fueran las 5, 6 de la tarde, hasta esa hora veníamos comiendo. Y así me acostumbraron. Los domingos no se almorzaba y siempre ayuno. Cuando llegué a Juárez, no, pues todos iban al menudazo, todos iban a la barbacoa. Dije, qué bien, adiós ayuno. Pero era una buena costumbre. Pero cuando le pide a su pastor, hermano, vamos a ayunar, estamos pasando por una prueba, vamos a ayunar, es porque usted se va a debilitar y el Señor va a comenzar a hacer su voluntad, amén. Va a comenzar a hacer su voluntad. Y usted llénese de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, llénese de la palabra de Dios, amén. ¿Por qué? Porque dice ahí que dice, y la espada del Espíritu, fíjese, la espada del Espíritu, el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Porque cuando usted se llena de la palabra de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Y comienza a actuar el Espíritu Santo. Y te empieza a recordar. Y te empieza a recordar ahí. Y te empieza a recordar. Cuando venga esa prueba, cuando venga esa lucha, ahí va a estar el Espíritu Santo, recordándote su palabra, recordándote sus promesas. Cuando tengas una pérdida, ahí va a estar el Espíritu Santo, trayendo consuelo por medio de su palabra. Yo estoy contigo, prometí estar contigo hasta el fin del mundo. Ahí está el Espíritu Santo trabajando. De esa manera tú vas a usar esa arma, hermano. De esa manera tú vas a pelear esas batallas por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tu familia. Que cuando venga el enemigo y diga, mira a tus hijos cómo andan perdidos en el alcohol y las drogas. Mira a tu esposo cómo anda. Mira a tu esposa cómo anda. Y tú comienzas a proclamar
su evangelio, tú comienzas a declarar su palabra y comienzas a decir: mi casa y yo serviremos al Señor, y el Señor ha prometido que mi casa será salva, y no importa lo que digas tú, diablo mentiroso, porque mi familia le pertenece al Señor. Amén. Y tú hablas las cosas como si ya fueran. Amén. Tú tienes que pelear de esa manera por tus hijos, no lamentándote: ay, mi hijo, ay, mi hija. No, tú pelea por tu familia, tú pelea por tus hijos. Esa es la manera que tú debes de pelear. Amén. ¿Cuántos están listos para de aquí en adelante luchar? Amén. Luchar contra el enemigo. Recuerda siempre su palabra. Recuerda esta serie. Atesórala en tu corazón. No porque la haya dado Vale, la hermana Ale o yo, Dios te lo decía en un principio, sino porque es la verdad de Dios. Amén. Y esa arma es un esa armadura es un regalo que el Señor te está dando para que estés fortalecido en Él, para que estés firme. Amén. Y voy a concluir con esto. Dice en el 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Practicar la oración, practicar la oración. Yo creo que aquí muchos somos débiles. Amén. Benzor, ¿qué te pasa? Bueno, se la creo a la hermana Julia, ¿verdad? Pero inclusive, hermanos, a veces 2, 3 días no oré. Y aquí Pablo nos está diciendo que lo hagamos continuo, que sea algo parte de nuestra vida diaria, que sea algo que siempre hagamos, porque lo deseemos, no porque nos lo exijan. Vale, nos está diciendo que oremos todos los días. No, está loco, un día sí y un día no. No, ora porque hay necesidad. Siempre hay cosas por las cuales puedes orar. Ora por tu iglesia, por el pastor, ora por los niños de esta iglesia, ora por los niños en los albergues, ora por los ancianos. Hay tantas cosas, por los misioneros, por el pueblo de Israel. Hay tantas cosas por las que podemos orar, hermano. Y no podemos decir: no, es que la neta no me acuerdo ni de qué orar. No, hermano, hagámoslo algo parte de nuestra vida, la oración. Y yo me puse a pensar ahí cuando estaba estudiando: a ver, quiero leerle algo a la iglesia de alguna oración. Y así, boom, el Espíritu Santo, Jesús en el Getsemaní. Vamos ahí en Mateo 26, amén. Mateo 26. Mateo 26, con esto voy a concluir ya. Mateo 26, 36. Amén. Del 36 al 41. Dice, ¿ya estamos todos ahí, hermanos? Amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, sobre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En ese momento Jesús estaba pasando por el dolor más terrible que un hombre, que una persona puede pasar.
Jesús estaba al borde de la muerte. Jesús estaba a punto de ser tomado, de ser golpeado, de ser escupido, de que le arrancaran su barba, de ser azotado hasta que la carne se desprendiera, de ser humillado y llevado a una cruz y ser expuesto ahí y morir ahí solo. Jesús estaba pasando por el peor dolor que una persona pudiese pasar, porque estaba a punto de morir y tenía miedo. Y por eso oró de esta manera: Señor, si fuese posible, que pase de mí esta copa. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate la enseñanza preciosa de Jesús. Ponte de pie. Fíjate la enseñanza preciosa de Jesús y lo importante que es la oración, lo importante que es la armadura, lo importante es que tú estés constantemente en oración. Aún Jesús, cuando se sentía a borde de la muerte, aún Jesús, cuando no quería pasar por eso, le decía al Señor: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte. Toma esa armadura, toma esa espada y comienza a pelear por tu iglesia, comienza a pelear por tu familia, comienza a pelear por tus amigos. No, eso se lo dejo a la hermana Julia, que ella es la guerrera de oración. No, todos somos guerreros de oración. Todos deberíamos de serlo. Todos deberíamos de estar constantes en la oración, para que cuando venga la tentación estás firmes.